Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares del benceno. Para esto, estudiaremos la curva de potencial distancia desde el infinito hasta cero. Primero vamos a ver cuando la distancia tiende a infinito. En este caso sería una distancia mayor a los 900 picómetros. La energía de atracción tiende a cero, ya que la distancia entre las moléculas es tan grande que no tienen ningún tipo de atracción ni interacción. Después tenemos la región atractiva, que es que esto ocurre a medida que la distancia disminuye, las partículas se atraen hasta cierto punto, el cual es la distancia de equilibrio. En la distancia de equilibrio es la distancia a la cual la potencial alcanza el valor más negativo y sus fuerzas netas son igual a cero, ya que las energías atractivas y repulsivas se anulan. Después tenemos la región repulsiva. La distancia es menor a la distancia de equilibrio, y aquí sube bruscamente el potencial de la energía entre las moléculas. Por último tenemos el punto de inflexión. Es la máxima fuerza atractiva neta. Aquí es donde la pendiente de la curva es mayor en este punto. Ahorita vamos a analizar la descripción microscópica de las fases. Primero vamos con la condensación. En la fase gaseosa, las moléculas se mueven libremente con energía cinética mayor al valor absoluto de la energía potencial, bajando la temperatura en colisiones de energía cinética, ya que éstas pueden quedar atrapadas en la zona atractiva si la energía cinética es menor que la energía potencial mínima, siendo así que se vence a la atracción neta y pasando a líquido. Después tenemos la solidificación. En líquido están en pozos atractivos con movilidad traslacional. Disminuyendo la temperatura, la energía cinética vibracional es insuficiente para quedar atrapadas. Las moléculas se asientan formando una red cristalina. Después tenemos la sublimación, en la cual si al sólido se le calienta lo suficiente para que algunas moléculas alcancen una energía cinética mayor a la energía potencial mínima, esta escapa directamente a gas sin pasar por líquido. Después tenemos un análisis de la vibración en la fase sólida. Las moléculas no pueden quedarse quietas, ya que en la distancia de equilibrio, ya que estas tienen una pequeña energía vibracional que siempre va a ser mayor a cero. Para empezar, tenemos que en la distancia mínima, la curva de la energía potencial por la distancia ya subió un poco a la pared repulsiva. En la distancia máxima, la curva de la energía potencial por la distancia todavía es negativa, pero menos profunda. En el centro de oscilación, la fuerza neta es cero en la distancia de equilibrio. Por eso la oscilación está centrada aquí. Después tenemos la distancia de colisión según la energía en fase gaseosa. A baja energía o calor, las colisiones son suaves, por ende la distancia mínima de colisión va a ser aproximada a la distancia de la energía potencial cuando es igual a cero. A alta energía o temperatura alta, la distancia mínima de colisión es mucho menor. Por ende, la energía potencial será mayor a cero. Por último, veremos el efecto microscópico de la temperatura sobre las fuerzas de interacción. Primero vamos a ver la fase sólida, que es la más compacta a temperatura baja. Aquí nos dice que la energía cinética vibracional es muy pequeña, ya que las moléculas quedan atrapadas cerca de la distancia de equilibrio de múltiples vecinos, ya que éstas están formadas en una red cristalina. La fuerza neta es casi nula en el equilibrio. Oscilan con pequeña amplitud alrededor del mínimo. Estas tienen interacciones fuertes y constantes, tanto atractivas como repulsivas, y aquí la distancia promedio es aproximada a la distancia de equilibrio. Después tenemos la fusión, que es la transición del sólido al líquido. Al aumentar la temperatura, la amplitud de vibración crece. Aquí se exploran más la región atractiva y ligeramente la repulsiva.
Algunas moléculas adquieren suficiente energía cinética para saltar las barreras entre los pozos vecinos, teniendo una movilidad traslacional. Las fuerzas atractivas que siguen dominando son las de London, pero las fuerzas repulsivas permiten el flujo. Después tenemos la fase líquida, en la cual la energía cinética es comparable a la energía potencial mínima. Las moléculas saltan continuamente entre configuraciones. La distancia, la distancia promedio es mayor a la distancia mínima. La fuerza atractiva neta aún retiene el volumen, pero las colisiones permiten el reordenamiento. Después tenemos la transición líquido a gas, la cual es la evaporación o ebullición. Esto ocurre cuando la energía cinética es mayor al valor absoluto de la energía potencial mínima, sumando contribuciones de múltiples vecinos. Las moléculas escapan completamente del pozo. A grande distancia, la energía potencial es aproximada a cero, por lo cual las fuerzas de interacción se vuelven despreciables en este caso. Después tenemos la fase gaseosa, que es la menos densa con temperatura alta. La distancia promedio es mayor a la distancia mínima. Las colisiones son infrecuentes y mayormente repulsivas a corta distancia, ya que la distancia mínima de colisión depende de la energía cinética. La fuerza neta es casi nula, excepto en colisiones instantáneas. Con esto he dado por finalizada mi exposición sobre el potencial frente a la distancia de las individualidades del benceno. A continuación tenemos la fuente de donde se sacó la información.